Hermanos y hermanas, buenas tardes. La Hermandad de San Martín de Porres de José Gálvez acompaña a Jesús en este Viernes Santos en el Vía Crucis. Vamos a iniciar este Vía Crucis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida esté con todos ustedes y con tu espíritu. El Señor Jesús en su recorrido con y hacia la cruz nos muestra que el caminar con ella es un signo de amor misericordioso, de fortaleza infinita, de entrega absolutamente gratuita. Nos muestra que el amor y el dolor son inherentes a la fragilidad humana y que el caminar en la vida cristiana nos exige abrazar su cruz. El caminar con todo lo que somos, con gozos y alegrías, con las tristezas y angustias. Es también esperanza de una vida más plena, esperanza de transformación de la humanidad. No podemos preguntar, ¿hoy nosotros acompañamos a Jesús en su caminar? ¿Acompañamos a Jesús con nuestras cruces? ¿Nos dejamos acompañar por Él en nuestra carga? ¿Ayudamos a cargar las propias cruces a los demás? Ciertamente en estos tiempos de sensibilidad y de mayor conciencia de la vulnerabilidad humana a causa del coronavirus, hemos experimentado estados de incertidumbre, abandono, dolor, angustia y quizá desesperanza. Por ello, permitamos transitar por el camino de la cruz de Jesús, dejémonos tocar por Él, permitamos que Él, el Hijo de Dios, camine con nosotros para que nuestras cargas sean más livianas. Caminemos como iglesia en la cruz de Jesús y en la de nuestros hermanos más vulnerables, para que el Señor nos permita regocijarnos nuevamente en Él y con los más pobres del reino. Solo en Él y con ellos nos podemos encontrar con lo que el Padre quiere de nosotros. Así podremos dar frutos de amor, esperanza y fortaleza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primera estación. Jesús ora en el huerto de los olivos. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Enseguida Jesús salió y fue como de costumbre al monte de los olivos, seguido de sus discípulos. Cuando llegaron les dijo, oren para no caer en tentación. Después se alejó de ellos, más o menos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba, Padre, si quieres que se aleje de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Intención. Oramos por el mundo entero asolado por el coronavirus. Reflexión. Vivimos en una cultura llena de matices y de contradicciones. Probablemente esto lo hemos visto, leído o dialogado en más de una ocasión. En redes sociales podemos ver imágenes con buenos deseos y consignas que nos invitan a ser mejores personas, que nos hablan de esperanza y solidaridad. Sin embargo, en realidad más sencilla y cotidiana, vivimos en una sociedad del rendimiento que nos conduce peligrosamente a la indiferencia. Es en esta cultura y en este contexto donde somos llamados a vivir la fe, donde estamos llamados a descubrir al Dios con nosotros, en los rostros y acontecimientos de nuestro día a día. Hoy a nivel mundial nos enfrentamos a un panorama complejo en el contexto de la pandemia del coronavirus. El ambiente es de incertidumbre, miedo y en ocasiones de indiferencia o desinformación. A quienes viven en primera persona los efectos de esta pandemia, los enfermos, personal sanitario, sus familias y los más pobres. Este flagelo los conecta con la experiencia de la vulnerabilidad, con la necesidad de un otro que acompañe, que contenga y exprese afecto. Cuando nos experimentamos limitados y pequeños, surge de lo profundo la más genuina oración a Dios, aquella que sin tener el control de lo que nos pasa, nos invita solo a la certeza de la compañía y el consuelo de un Dios que se implica en nuestra historia, con sus gozos y dolores. Oración. Padre amoroso, sabemos que nos escuchas siempre y que estás dispuesto a dar la vida por nosotros. Recibe en esta meditación del camino de la cruz
nuestra confiada oración por el mundo entero, acrisolado por el coronavirus. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Segunda estación. Jesús es traicionado por su amigo Judas. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Todavía estaba hablando cuando llegó una multitud encabezada por el que se llamaba Judas, uno de los 12. Este se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Intención. Oramos por las personas que ayudan al bien para el común y por aquellas que deben crecer en conciencia y en compromiso comunitario. Reflexión. Desde que somos niños nos han enseñado a respetarnos los unos a los otros, en especial a nuestros abuelos. En estos días hemos visto cómo nuestros adultos mayores sufren en lo cotidiano por la desigualdad y la poca empatía que podemos tener hacia ellos. Por ejemplo, vaciando sin ningún tipo de pudor las góndolas de los supermercados gracias al simple hecho de poseer saldo en una tarjeta de crédito. Con acciones como esta se deja sin abastecimiento no solo a los adultos mayores, sino que a todas las personas que viven del día a día. Hoy la humanidad nos necesita unidos en oración y en actos concretos que manifiesten que el amor al prójimo es importante, y que pensar en el hermano por el cual oramos a diario para que Dios proteja y guíe sus pasos nos exige un compromiso ético con Él. Jesús fue traicionado por el individualismo y el egoísmo del corazón. Sin embargo, Él se entregó para darnos su amor infinito, sin distinciones, a los que más y menos tienen, como a todo aquel que sufre. Debemos hacernos responsables de nuestro autocuidado y también del cuidado del otro. Oremos por todos quienes necesiten del encuentro con el amor que es encontrarse con Jesús. Oración. Padre de infinita misericordia, tu Hijo Jesús es traicionado por Judas. El egoísmo y la ambición pudieron más que la verdad, la caridad y la justicia. Te pedimos humildemente que en este tiempo de cuarentena nos ayudes a ser solidarios con todos y a cuidarnos como familia universal. Arráncanos del individualismo que nos hace poner precio a las personas y nos lleva a pasar indiferentes ante el sufrimiento de los demás. Te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y empieza. Tercera estación. Jesús es condenado por Sanedrín. Te adoramos, oh Cristo, te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Palabra de Dios según San Mateo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenar la muerte, pero no lo encontraron. A pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Intención. Oramos para que la vida de las personas, en especial la de las más vulnerables en nuestro país, no sea utilizada para fines egoístas y mercantilistas. Reflexión. Es imposible no hacer una reflexión llegada a estos tiempos tan agitados que estamos viviendo. Al leer el Evangelio me surge lo siguiente. En el texto
continúa con la pregunta de Caifás y el silencio de Jesús. Ese es un silencio que probablemente no tiene que ver con desprecio hacia los sumos sacerdotes, sino más bien porque parece inútil discutir. Aquí está el punto. Pareciera que hay mucho que defender, posiciones y estatus que parecen peligrosos de perder. Vemos que en la vida cotidiana el cambio de actitudes es difícil porque las trincheras ideológicas de ambos lados impiden la discusión social real. Así, poco a poco, se pierde de vista el problema y se pierde el rostro del afectado. Al final, prima el costo-beneficio y las estadísticas. En todo caso, hay cosas más importantes que discutir. La defensa de los acusadores incluye, por supuesto, el levantar falsos testimonios y discursos que justifican largos años de actuar. El otro, el pobre, realmente sigue sin existir, porque es preciso que el sistema siga funcionando. Resulta necesario abrir el corazón para escuchar y sentir el dolor y la necesidad que moviliza desde hace tiempo al pueblo. Resulta necesario abrir los ojos para ver el rostro del que sufre y es acusado injustamente, para mantener un sistema de poder. Oración. Padre Dios, tú eres el defensor de lo aplastado, con Cristo, tu Hijo que hiciste pobre para enriquecernos con tu pobreza. No permitas que en este tiempo de pandemia los poderosos de las naciones, los comerciantes, las instituciones civiles y religiosas opriman a los más vulnerables y exploten sus vidas hasta la condena de la muerte para resguardar sus intereses económicos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuarta estación. Jesús es negado por su amigo Pedro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Palabra de Dios del Evangelio según San Mateo. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera, en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban ahí: este es uno de los que acompañaban a Jesús, el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos, hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Intención. Oramos por las personas que han sido responsables y solidarias con sus vecinos. Reflexión. En tiempo de crisis que estamos viviendo hoy y especialmente con el COVID-19 nos hace estar más nerviosos, más alertas y quizás fuera de control. Es también una oportunidad para ser más responsables con el cuidado de nuestra casa común y con los vínculos de participación social que establecemos. Resulta esperanzador al ver que aún en tiempo de crisis, por ejemplo, se intentan fortalecer los lazos que hay con los vecinos, al empatizar y apoyarse mutuamente con gestos concretos, cuidado y solidaridad. En este contexto, la lectura bíblica nos está haciendo un llamado a que seamos más conscientes y menos egoístas, tanto con las personas que nos rodean, como en la tierra que Dios nos dio. Es un llamado a ser más compulsivos y menos consumistas, para que no terminemos con la vista nublada y el corazón insensible ante quien realmente nos necesita. Se nos llama a no olvidar que hay gente a nuestro alrededor y que debemos estar siempre atentos, por si el otro necesitaba de mi ayuda, a pesar de las diferencias que tengamos. Así como Pedro se dio cuenta que negó a Jesús,
es tiempo de darnos cuenta que también de lo que nosotros estamos haciendo con nuestra tierra, con nuestros hermanos y con nosotros mismos, porque aún estamos a tiempo de buscar una solución. Oración. Apoyarse mutuamente con gestos concretos, cuidado y solidaridad. En este contexto, la lectura bíblica nos está haciendo un llamado a que seamos más conscientes y menos egoístas, tanto con las personas que nos rodean, como en la tierra que Dios nos dio. Es un llamado a ser más compulsivos y menos consumistas, para que no terminemos con la vista nublada y el corazón insensible ante quien realmente nos necesita. Se nos llama a no olvidar que hay gente a nuestro alrededor y que debemos estar siempre atentos, por si el otro necesitaba de mi ayuda, a pesar de las diferencias que tengamos. Así como Pedro se dio cuenta que negó a Jesús, es tiempo de darnos cuenta que también de lo que nosotros estamos haciendo con nuestra tierra, con nuestros hermanos y con nosotros mismos, porque aún estamos a tiempo de buscar una solución. Oración. Quinta estación. Jesús es condenado por Pilato. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Palabra de Dios, del Evangelio según San Mateo. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: Yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Intención. Oramos por aquellas personas que buscan la verdad y la justicia. Reflexión. En nuestra realidad, la injusticia social se ha normalizado de Sexta estación. Jesús es azotado y coronado de espinas. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Palabra de Dios, del Evangelio según San Marcos. Los soldados lo llevaron dentro del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la guardia. Séptima estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Palabra de Dios, del Evangelio según San Juan. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Tráneo, en hebreo Gólgota. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Intención. Oramos por aquellas personas que trabajan en el área de la salud. Reflexión. Las olas de incertidumbre sobre el curso del coronavirus pasan silenciosas en el mundo que se detiene y se mantiene expectante. En los hospitales no hay silencio. Hay un movimiento constante de buenas personas que tratan por todos los medios de salvar vidas, dejando en casa a sus hijos, hijas, padres, amores. Toman sus miedos y los movilizan en cuidados y esfuerzos. Palabra de Dios, del Evangelio según San Mateo. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Intención. Oremos por aquellas personas que cuidan enfermos y trabajan en puestos de turno para el bien común. Reflexión. Joaquín Humada Sangüesa. Estamos enfrentando como sociedad una de las peores y más grandes crisis sanitarias a nivel mundial. Como personas de fe debemos unir nuestras oraciones, energías y redes para superar
juntos este momento de la historia. Así como el hombre de Cirene, de nombre Simón, ayudó a Jesús a cargar su cruz en aquel difícil momento, debemos ayudar al prójimo que sufre a nuestro lado. En estos días de cuarentena, es tiempo de tener presente a todos aquellos que dan su vida para cuidar y proteger a otros. Pienso en todas las personas del área de salud que con fe y convicción en Cristo Jesús están cada día al servicio de aquellos pacientes enfermos e indispuestos con el fin de poder sanar y aliviar sus dolencias. Vienen a mi mente también todas aquellas personas que trabajan en el comercio y que nos permiten comprar alimentos o medicamentos, aquellas que pertenecen al personal administrativo, auxiliares de limpieza de las instituciones de salud, personas que trabajan en el transporte público, aquellas que resguardan las fronteras y quienes nos ayudan a vivir en estos tiempos de cuidado mutuo en otras áreas. Que no debemos olvidar a aquellas personas que viven solas, sin el amparo de una familia, o aquellas que viven en situación de calle. Nadie más que Dios vela por ellos. Con el mismo ejemplo, el cireneo, debemos ayudar a orar y movilizar redes de apoyo para quienes lo necesitan. Oración. Padre compasivo, tu Hijo Jesús es ayudado por el cireneo. Ayúdanos en este tiempo a no pasar indiferentes ante las personas que sufren a causa de la desigualdad y segregación social. En este tiempo de pandemia, haznos solidarios en la salud, en el cuidado de los demás vulnerables y en el resguardo de la vida de todas las personas. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Novena estación. Jesús habla a las mujeres. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Palabra de Dios del Evangelio según San Lucas. Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque se acerca el tiempo en que se dirá: felices las estériles, felices los senos que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Intención. Oramos por las madres embarazadas y por aquellas que tienen hijos recién nacidos. Reflexión. Así como en los tiempos que describe el Evangelio, muchas personas en distintos lugares nos estamos golpeando el pecho y lamentándonos también hoy. Estamos viviendo en un momento crítico del mundo y de nuestro país. Más allá de lamentarnos, creo que llegó el minuto para que la humanidad, en medio de todas las desgracias que pueden estar pasando y de las muertes, pueda emprender a mirar con más amor a los pobres, a las mujeres, a los niños, a las embarazadas y sobre todo a los ancianos. Creo que la vida nos está dando una lección de amor, una invitación a cuidarnos más, a ser más solidarios, más empáticos, a formar ciudadanos más amables, porque somos un todo en equilibrio. La solidaridad también debe realizarse con la naturaleza y con los animales. Seamos más amorosos, menos preocupados y más ocupados de la familia, de los vecinos, de darnos una mano. En estos minutos en que no podemos dar abrazos presenciales, experimentamos que con las virtuales se siente aún más la ausencia del afecto. Pensemos menos en reclamar y más en actuar con amor, desde donde nos toca vivir, y de tomar este momento histórico para el mundo como una oportunidad para ser mejores seres humanos, para volver la mirada a Dios y a nuestros hermanos. Jesús habló a las mujeres en su camino a la cruz. Hoy nos habla también a nosotros en nuestro camino de pandemia y de crisis. Oración. Padre de la vida,
Tú nos llamas a vivir con el don de la existencia. Te pedimos que así como Jesús, en el camino de la cruz, habla a las mujeres reconociendo su dignidad, también nosotros seamos capaces de buscar caminos de justicia y de respeto hacia ellas. Protege a nuestras madres en este tiempo de pandemia y a quienes se preparan para hacerlo, cólmalas de bendiciones y de salud para ellas y sus hijos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. 10ª estación. Jesús crucificado. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 33 al 35. Cuando llegaron al lugar llamado del Cráneo, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. El pueblo permanecía ahí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo. Si el Mesías de Dios, el elegido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oramos por aquellas personas que son crucificadas a causa de su discapacidad. Reflexión. La crucifixión, una práctica de ejecución que viene desde siglo atrás, es símbolo de humillación, deshonra, vergüenza o muerte. Hoy en nuestra sociedad no es común ver este tipo de acciones, aunque en algunos lugares del mundo lamentablemente sigue presente. Al pensar en los símbolos representados en ella, nuestra sociedad no está lejos de mantenerlos en acciones excluyentes y segregadoras. Por ejemplo, si vienes de otro país, etnia, cultura o presentas algún tipo de discapacidad, aún parte de la sociedad te menosprecia, te tratan de forma distinta. Frente a esta situación, vuelves a tener los mismos derechos humanos que un esclavo en la antigüedad, es decir, ninguno. En estos tiempos difíciles tenemos el deber de unirnos, de dejar las diferencias, la pequeñez humana y mostrar lo mejor de nosotros. Estamos llamados a cambiar prácticas excluyentes por acciones inclusivas y a construir una sociedad más empática, sencilla, comunitaria y solidaria. Una sociedad en la que se valore a todas las personas como seres con derechos y acceso con las mismas oportunidades educacionales, labores y sociales. Jesús crucificado con los brazos abiertos al mundo, abraza a toda la humanidad sin discriminación o exclusión. Oración. Padre de toda la humanidad, Jesús crucificado representa en nuestros contextos a las personas rechazadas y condenadas a la exclusión y a la muerte, por no responder con los cánones del éxito, por tener discapacidades y por no pertenecer al grupo de los poderosos de este mundo. Ayúdanos a reconocer las diferencias y a promover la igual dignidad de todos con actos y leyes justas. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 11ª estación. Jesús es aceptado por un crucificado. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 43. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y no a nosotros. Pero el otro lo increpaba, diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas. Pero Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oramos por aquellas personas que están en situaciones de calle y por quienes les ayudan.
Reflexión. Cuando se ve en ayuda de las personas en situación de calle, uno abre su corazón y se dispone a cualquier cosa pueda pasar. No se va solamente a entregar comida u otras cosas que necesiten, sino que una de las cosas más importantes es escuchar, el sentirse escuchados y comprendidos. Llena a las personas de una manera increíble. Son tantas las emociones que se viven al prestar el servicio, que debemos prepararnos de la mejor forma, ya sea mentalmente o abriendo nuestro corazón al rostro del otro que nos interpela. Pese al esfuerzo y energía que se pone a la misión, muchas veces no se logra complacer a todas las personas. Esto se ve reflejado cuando algunos piden o exigen más de lo que podemos dar, responsabilizando de su situación a otros de las mismas personas que van en su ayuda. Pese a ello, existe otro grupo que agradece la visita y son conscientes de que actos y situaciones personales lo hicieron llegar a esa realidad. Por eso, por parte de las personas que realizan este servicio de ayuda, el mejor aporte que se puede hacer es reconocerles, iluminar un poco su camino, ser presencia del Dios que les acompañe y darles la tranquilidad que necesiten, aunque sea un instante. Oración. Padre misericordioso, en la hora de la cruz, Jesús ofrece el paraíso al buen ladrón. Ayúdanos a dar siempre lo mejor de nosotros y a reconocer en cada persona las semillas de bondad que tú has esparcido, en nuestro corazón, sobre todo en los descartados de la sociedad. Ayúdanos a ocuparnos personal y socialmente de las personas en situación de calle, para que en este tiempo de pandemia sus vidas dejen de ser descartables. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 12ª estación. Jesús entrega a su madre al discípulo amado. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Palabra de Dios, del Evangelio según San Juan, capítulo 19, de 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien amaba, Jesús dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Intención. Oramos por las familias que han perdido a sus seres queridos a causa de la violencia y la enfermedad. Reflexión. Estamos sintiendo que cualquiera de nosotros nos puede tocar el enfermarnos por contagio, sufrir violencia al interior de la familia, en el barrio o en la calle. Los ánimos en general están muy encendidos y como sociedad nos aterra pertenecer y tener un amigo familiar dentro de los grupos de riesgo de la pandemia. Esta cercanía nos posibilita de la muerte, ya sea por violencia o por enfermedad. Nos hace ser empáticos con los que han perdido a alguien cercano. Pareciera que no hay consuelo para quien pierde un hijo, un padre, una madre, hermanos, amigos cercanos. Jesús, al momento de entregarnos a su madre en la cruz, nos deja señalando el camino, volver la mirada a quien está en esos momentos dolorosos con nosotros. Quien nos contiene y acompaña, ellos se contienen en la familia que necesitamos, que está junto con nosotros a veces sin. Unámonos en oración para que aún en las peores circunstancias de soledad y de abandono, experimentemos y hagamos sentir a otros una mano amiga con un consuelo, una posibilidad, algo de esperanza. Que la cruz de Cristo sea para cada uno de nosotros esa posibilidad de esperanza que nos hace recobrar el sentido en momentos de dolor y angustia. Oración. Padre Dios, Jesús padece de la cruz, cuelga de un madero en medio del momento solitario, que es signo de crueldad y deshonra. Lo contemplan su madre y Juan. Otorga la paz y el consuelo a todas las familias que hoy sufren al contemplar en agonía a sus seres queridos. Reconforta su espíritu y no permitas que encierren el dolor, sino que consuelen mutuamente y elaboren en la fe, dolor que ahora les envuelve.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. 13ª estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Palabra de Dios del Evangelio según San Lucas 23, 44, 46. Era alrededor del mediodía, el sol eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra. Hasta las 3 de la tarde, el velo del templo se arrastró por el medio. Jesús con un grito exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Intención. Oramos por las personas que han perdido su vida a causa del coronavirus. Reflexión. Hoy contemplamos a Jesús desde el profundo dolor de su madre y sus amigos. Lo contemplamos también en el rostro de miles de hermanos que han partido al encuentro del Padre producto de esta pandemia y que no han tenido la posibilidad de despedirse de los suyos. En esta oscura y amarga hora no vemos a Jesús en los milagros que multiplica los panes, ni al Cristo que resucita a Lázaro. En esta hora lo vemos humano como nosotros, débil, herido, quebrado, abandonado y colgado en un madero hasta dar su último aliento. Guardemos unos instantes de silencio para unirnos a la entrega de Jesús en la cruz. Oración. Padre del cielo y la tierra, Cristo yace muerto en la cruz. Aumenta nuestra fe y no permitas que el dolor nos arrebate la esperanza. Ayúdanos para que con actos y oraciones acompañemos a las familias en sufrimiento de la soledad y en el vacío que ha dejado la muerte en sus hogares. Da, Padre amado, sabiduría a nuestros líderes para afrontar esta crisis sanitaria y ayúdanos a contribuir en el fin de su propagación. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 14ª estación. Jesús es sepultado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Mateo. Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilatos para pedir el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregara. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Intención. Oramos por las personas que trabajan en investigación y buscan cura a la enfermedades como el coronavirus. Reflexión. En esta lectura se nos invita, en este tiempo de profunda incertidumbre, a ponernos en las manos del Señor, representado en José de Arimatea, que acoge el cuerpo de Jesús y le da sepultura con dignidad y respeto. Pensemos especialmente en todos los profesionales que actualmente están dedicados todo su trabajo en la investigación y búsqueda de una vacuna para el COVID-19. Las largas horas de trabajo, la dedicación y el compromiso con una labor tan importante para el mundo hoy. El difícil proceso de ensayo, búsqueda y trabajo dentro de la comunidad científica para lograr el control de importantes enfermedades que afectan el mundo. Tal como dice la palabra investigación, se busca indagar para descubrir algo. En este camino de la búsqueda de respuestas o descubrimientos, que es necesario no perder de vista a quienes lideran estos procesos. Lo importante que son cada uno de ellos y que en sus manos está la cura de dichas enfermedades que nos aquejan hoy. Oración. Padre de la humanidad resucitada, Jesús es sepultado y parece que toda su obra y mensaje carece de sentido. Al igual que la primera comunidad cristiana, mantenemos viva nuestra esperanza en la resurrección de tu Hijo y te imploramos a nombre de toda la comunidad que cese esta pandemia y se encuentre prontamente la medicina para combatirlo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
Bendición final. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Concluyamos nuestro camino de la cruz, que es paso al camino de la resurrección, rezando juntos la oración del pueblo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre de infinita misericordia, te damos gracias por el camino de la cruz que hemos celebrado en memoria de la pasión y muerte de tu Hijo. Te pedimos humildemente que aceptes nuestra oración por el mundo azotado por la desigualdad económica, la injusticia y la pandemia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a todas las personas que se han tomado un tiempo de poder escuchar y compartir este Vía Crucis de Viernes Santo. Nos despedimos con la bendición del Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.